donde nos juntábamos varios aficionados a la astrología. Ahí, perdón, ahí se está grabando. Eh, Nos juntábamos algunos aficionados a la astrología a ver, interpretar, y a veces me llamaba la atención esto, por ejemplo, eh, alguna persona veía un, no sé, Marte en casa 3 y decían, es como si tuvieras Marte en Géminis, cuando no es así realmente, porque la casa es un ámbito de vida, el planeta es un factor, eh, una herramienta propia que ponemos en juego, digamos, en nuestra carta natal y en nuestra vida cotidiana, pero no es un ámbito de vida. Y los signos representan formas, modos de comportamiento, bueno, etcétera. Posibilidades simbólicas también, ¿no? Eh, y me ha pasado, por ejemplo, una de las cosas que también me llevó a querer encarar este tipo de abordajes, eh, el hecho de que a veces se dice, perdón, pregunto porque se me cortó la imagen, no sé si estará trabado o se me escucha bien. Se había como paralizado la imagen, no, no sé. Bien, No te escucho por bien, las dudas Pablo. sigo hablando. Está bien, bueno. Eh, en mi carta natal, en sí misma, yo tengo la luna en Géminis, pero en casa 4. Y todo el mundo me decía, o mucha gente me decía, es como si fuera una luna en cáncer. Tener la luna en casa 4 es prácticamente lo mismo que tener una luna en cáncer. Y yo realmente, desde mi experiencia, desde mi ser individual, no sentía que mi luna fuera canceriana. Antes de entrar en el Kaba, ya percibía que había una división, digamos, o una separación simbólica entre lo que es la casa, el ámbito de vida, y lo que es el planeta en sí. Me di cuenta que mi luna, es decir, mi refugio emocional, si la luna representa esto, ¿no? Como dice Caruti, el refugio emocional inconsciente, eh, aquel simbolismo al cual recurrimos cada vez que nos sentimos amenazados por el mundo exterior, nos sentimos que necesitamos volver al hogar y sentirnos protegidos, contenidos y demás, solemos recurrir al simbolismo de nuestro signo lunar, y en mi caso yo todo el tiempo estoy recurriendo al simbolismo de Géminis. Es decir, mi luna es Géminis, no es luna en cáncer, de ninguna manera. ¿Qué puede ser una conexión con este refugio emocional geminiana? Y, por ejemplo, leo mucho, me meto mucho en las redes sociales, hago videos en YouTube, seguramente algunas de las personas que están viendo esta charla me siguen en mi canal de YouTube. Escribo, acá tengo un libro que se editó recientemente en Editorial Kier. Bueno, suelo conectar, doy clases en el Centro Astrológico de Buenos Aires, hablo constantemente y eso es una herramienta lunar que conforma este refugio eh, inconsciente del que habla Caruti, por ejemplo, en su libro de las lunas, ¿no? No es una luna en cáncer. La luna en cáncer tal vez conectaría a la hora de buscar un refugio con la emocionalidad más plena, mientras que yo, para obtener este refugio o este consuelo emocional, apelo a actividades o temáticas más bien intelectuales, como pueden ser las actividades propias de los geminianos, ¿no? Ahora bien, la casa juega de alguna manera, ¿no? La casa son ámbitos de vida. Es muy interesante ver y entender las casas vistas desde nuestra vida cotidiana, porque es básicamente el simbolismo que tenemos a nuestro alrededor cuando vamos vivenciando diferentes actividades de nuestra vida. En este caso, por ejemplo, mi casa 4 o la casa 4 en astrología puede ser literalmente nuestro hogar, nuestra casa. También puede ser nuestra familia de origen, nuestras raíces, de dónde venimos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la casa 4 es fácil porque en este momento, por ejemplo, estoy rodeado de las 4 paredes y el techo de mi hogar. Eh, y esa es una clave también interesante. Mi luna se expresa geminianamente
escribiendo, hablando, dando clases, haciendo videos para YouTube, etcétera, etcétera. Pero mi luna Viendo en Clarín actúa, también. escribiendo en Clarín también, a veces, sí, hago notas en algún diario, entre ellos Clarín, y muchos Géminis. También fui, antes de ser astrólogo, fui periodista, ejercí el periodismo, y también fui vendedor, que también puede ser otra actividad geminiana, si se quiere. Pero ¿qué pasa? Mi luna en Géminis actúa en mi casa 4. El ámbito de vida en donde esa luna se expresa es, entre otras cosas, mi casa 4, que es mi hogar, mi familia. Y lo que yo puedo decir, por ejemplo, es que escribo en mi casa, doy clases desde mi casa, por ejemplo, a través de Zoom, ¿no? Pero incluso también uno dice, en algunas ocasiones di clases presenciales en el Centro Astrológico Buenos Aires. El cuatrimestre que viene voy a dar un módulo, el módulo 2 de planetas en el Centro Astrológico Buenos Aires, el CABA, nuestro querido CABA. Pero lo que yo digo, el CABA también de alguna manera es mi hogar, es mi alma mater, es mi casa astrológica. Entonces, el ámbito de vida en donde mi luna se expresa es un ámbito que tiene que ver con la familia, el hogar, etcétera, pero se expresa de maneras geminianas. En este sentido, una cosa que vamos a ver y que es muy simple de comprender y muchas veces se suele repetir, pero a veces cuesta asimilarla, es que los planetas son el qué o el quién en nuestra vida o herramientas propias, los signos son el cómo y las casas son el dónde. Esa distinción es fundamental. Lo digo porque a veces me ha tocado escuchar, podríamos decir, una suerte de aberraciones interpretativas. Por ejemplo, eh, confundiendo planeta, signo y casa, confundiendo el qué, el cómo y el dónde. En algunos casos a veces se dice que Cáncer, no es así, pero yo lo repito como a veces se dice, dicen Cáncer es la madre. No, Cáncer es un signo, Cáncer es un cómo, son características, son funciones, modos, etc. La figura de la madre nunca está representada por un signo zodiacal que es un cómo. En todo caso, podría estar el arquetipo de lo maternal, ¿no? La imagen de una madre protegiendo a su pequeño hijo nos refleja algo que podría ser canceriano, tranquilamente. Pero como figura de nuestra vida, Cáncer no es la madre. En todo caso, la madre podría estar representada por la luna. Pero a veces pasa en esto de confundir el qué, el cómo y el dónde. Vemos, por ejemplo, una persona que tiene Plutón en Cáncer en casa 5. Y se desordenan los simbolismos. Si toman Cáncer y dicen madre, toman Plutón y dicen intensa, madre intensa. Y toman la casa 5 y dicen medio leonina, que le gusta brillar, que le gusta... Seguramente, si no comprendemos correctamente el simbolismo del planeta, del signo y la casa, luego a la hora de leer una carta natal, de interpretar una carta natal y darle una devolución a un consultante, vamos a decirle cualquier cosa, ¿no? Vemos un Plutón en Cáncer en casa 5 y decimos, ah, tu madre es intensa y le gusta brillar, le gusta salir al escenario, porque equiparan la casa 5 con Leo, Plutón con la intensidad escorpiana, digamos, y Cáncer con la madre. Bueno, no es así. Desde una perspectiva correcta de interpretación, la madre no estaría involucrada de ninguna manera en esa combinatoria Plutón en Cáncer en casa 5. No habría ningún simbolismo realmente asociado a la figura materna. Vamos a ver, y por ende, si esa interpretación es errónea, bueno, en la jornada vamos a ver cuáles podrían ser también las interpretaciones correctas, ¿no?
obviamente, vamos a poner muchos ejercicios, vamos a poner ejemplos puntuales, y también vamos a trabajar hacia el final de la jornada con las cartas de las personas participantes. Obviamente, todo depende de cuántas cartas reciba, de cuántas personas aporten sus datos. La idea no es ver todos los casos, porque seguramente no va a haber tiempo de ver todos los casos, pero sí ver casos específicos de ustedes para luego poder ejemplificar con esos casos. Las personas que se inscriban, fíjense, hay gente que se inscribió y en la página de lo que sería la jornada, hay un foro donde pueden adjuntar sus datos natales, fecha, hora y lugar de nacimiento, para que yo pueda levantar las cartas y luego ejemplificar hacia el final de la jornada con sus casos particulares. Así que si quieren, bienvenido sea, porque está buenísimo aprender también con nuestros casos particulares, ¿no? Se aprende mucho también de los compañeros, ¿no? De la carta propia y del compañero que quizás aporta un dato y se sigue aprendiendo con ejemplos concretos. Totalmente, sí. Como siempre, llegándolo al plano de lo vivencial, la astrología desde una perspectiva teórica está muy bien, pero lo mejor es verlo en la práctica, ¿no? La vida cotidiana, sobre todo cuando la vemos realmente funcionar, nos damos cuenta que funciona, por todos lados funciona. Así que está bueno corroborarlo también con sus propios casos y bueno, lo vamos a ver. Em, Te hago una pregunta, Juan, ¿se van a ver regencias también, además de planeta, signo, casa? Lo vamos a abordar. También, obviamente, es una jornada para un nivel de inicial a intermedia, ¿no? No va a ser excesivamente compleja, pero sí, vamos a ver el tema de las regencias dentro de todo esto. De hecho, vamos a tratar de ver todo lo que tiene que ver con las casas, entre ello los planetas regentes de esas casas, ¿no? Obviamente, cuando analizamos la casa, no solamente vemos los planetas que están insertos en ese ámbito de vida, sino también el planeta que rige determinada área de vida. Así que sí, lo vamos a ver. Bien. Mayra está compartiendo su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento desde Caracas, Venezuela. No Bien. lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el viernes, ¿sí? Eso. Totalmente. Ahí, Mayra, si querés, de última me guardo tus datos y el viernes sí. Esta es, insisto, es una charla en donde explicamos un poco en qué va a consistir la jornada más extensa el viernes, ¿no? Pero si te sumás el viernes, vemos tu ejemplo. Sí, sí. Jimena te pregunta, ¿cómo se interpretaría entonces el Plutón en Cáncer en casa 5? Bien, primero, antes de embarcarnos en cualquier interpretación, tenemos que tener bien en claro los simbolismos por separado. La casa 5 sería un área, también esto, ¿no? Esto lo quiero aclarar desde de entrada. Los simbolismos astrológicos son múltiples, ¿no? Tienen múltiples posibles interpretaciones. Se dice, ¿no? En la casa 5 podemos ver los hijos, por ejemplo, la obra creativa, ¿no? Haber escrito este libro y tenerlo, el proceso creativo que me llevó a escribirlo, además de que se llama astrología creativa, es un proceso de casa 5. Cuando están los Beatles componiendo una canción, hay un documental que se llama, creo que Let It Be, donde están componiendo y aparece Paul McCartney con la idea de Get Back. Bueno, todo ese proceso es un proceso de casa 5. También se pueden ver los hobbies, ¿no? Los romances, etc. Cualquier ámbito de vida tiene una multiplicidad de simbolismos. Ahora bien, ¿cuál de ellos se puede activar o de qué manera se puede activar? Tiene mucho que ver también con la activación temporal de las cartas, bueno, un montón de cosas complejas, pero también me parece algo fundamental explorando las distintas posibles expresiones de cada simbolismo, que muchas veces, y esto puede ser muy enriquecedor en una lectura astrológica, nosotros solamente estamos activando uno de esos múltiples simbolismos posibles. Nos quedamos muy aferrados a ese simbolismo inicial, eh,
caemos siempre en los mismos patrones de comportamiento y no nos damos cuenta de que ese Plutón en Cáncer, en casa 5, tiene no solamente una posible expresión, sino muchísimas. Y explorar esas muchísimas otras posibles expresiones también nos abre un campo de posibilidades fantástico. Ahora bien, vamos a ver una. Tomemos, por ejemplo, la casa 5, creatividad. John Lennon tenía Plutón en casa 5 y creo que era en Leo en casa 5. Pero bueno, ahí justo. John Lennon nació en 1940 y Plutón entró a Leo, creo que en 1939. No sé si en el 40 por retrogradación había vuelto a Cáncer o no, pero supongamos que es el Plutón de John Lennon, por decir algo. Bueno, la casa 5 es una casa de obra creativa, de expresión de nuestra creatividad. Plutón tiene que ver con la intensidad, la densidad, la profundidad. Podríamos pensar que John Lennon era una persona no solamente muy creativa, sino que iba bien a fondo en la expresión de esa creatividad, que no se lo tomaba a la ligera. De hecho, una de las cosas que siempre me llamaron la atención de Lennon era que no es que grababa un tema y decía, bueno, ya está, listo, ya lo grabé, pasemos a otra cosa. No, de alguna manera caía también a veces en lo inarmónico de lo plutoniano que podría ser la obsesión. Nunca estaba conforme con cómo se había grabado el tema, hacía 27 tomas, nunca quedaba conforme, finalmente lo lanzaba el tema a la venta porque no, la compañía discográfica lo obligaba, pero si fuera por él, seguiría trabajando y trabajando y trabajando y removiendo todas las piedras. Eh, Puede haber algo de obsesión en lo plutoniano, desde la expresión inarmónica, pero de sana profundización desde la expresión armónica. Eh, bueno, Lennon era un poco así. Y en Cáncer el signo es el cómo. ¿Cómo se va a expresar ese Plutón? Hay que decir también que los planetas lentos, los llamados transpersonales, son generacionales, por lo tanto, supongamos que que John Lennon tenía Plutón en Cáncer o en Leo, no lo sé, y toda su generación, no solamente su generación, sino varias generaciones, tenían el mismo Plutón. Plutón puede estar hasta 32 años en un mismo signo cuando está transitando por Tauro, un poco menos en otros signos, pero siempre está en un periodo muy extenso de tiempo. Se trata de un rasgo más bien generacional que marca un poco la tónica de una generación. Pero si tuviéramos que decir Plutón en Cáncer en casa 5, podríamos pensar una persona que creativamente se expresa de manera muy emocional, por ejemplo, o muy imaginativa, que podrían ser adjetivos propios de lo canceriano, pero sobre todo también con mucha intensidad, con mucha profundización, con posible obsesión, etcétera. Podría haber otro simbolismo posible en el sentido de los hijos. Podríamos decir hijos plutonianos, no sé cómo serían, hijos poderosos. Una persona que tiene hijos poderosos. El padre o la madre de Donald Trump, no sé, tal vez tenía Plutón en casa 5. Le salió un hijo que llegó al poder. Eh, Etcétera. Hay muchos simbolismos posibles, muchas interpretaciones posibles de cada simbolismo. Es lo que vamos a tratar de ver, sobre todo, y una de las cosas, por eso me gusta trabajar con las cartas de los estudiantes, a veces pasa, ¿no? La persona tiene Plutón en Cáncer en casa 5, supónganse. Muy difícil que tenga Plutón, pues debería haber nacido en, hace, pero podría ser, ¿no? Una persona nació en los años 30, podría llegar a anotarse a este taller, tal vez, nunca se sabe. Eh, Hay una Digo, Plutón en Escorpio en casa 4 que está preguntando. bueno, casa 4 puede ser la familia, los orígenes. Eh, a esto voy, ¿no? Por ejemplo, puede ser que esta persona haya expresado, haya visto surgir ese Plutón en Escorpio en casa 4 de una manera armónica. Supónganse, una familia muy emocional, muy visceral, que expresa su cariño de maneras intensas, pero bien.
pero fantásticas, ¿no? La persona tal vez se siente, no sé si decir vigilada, pero siente que la familia está encima ante cualquier posible vicisitud. O podría expresarse de una manera inarmónica. Eh, por ejemplo, una familia en donde hay tejes y manejes, manipulaciones, juegos de poder, ¿no? Luchas por una herencia. Podría expresarse de varias maneras. Ahora bien, lo que me parece interesante es ver en los casos de los alumnos, de los estudiantes, la gente que se anote, por ejemplo, si esa persona hasta este momento vivenció su combinatoria planeta signo casa de una mala manera, una manera insatisfactoria, una manera dolorosa, entender que esa misma combinatoria también tiene implícita, tiene latente la expresión más noble de ese simbolismo. Eh, y tratar de encontrar todos juntos en clase cuál podría ser la mejor expresión de ese simbolismo, muchas veces es algo muy poderoso. Eh, Hay algo como sanador que empieza a surgir en la clase cuando se van viendo estas vías de resolución, podríamos decir, o alternativas luminosas que uno puede encontrar en cualquier simbolismo. Eh, si yo digo, por ejemplo, que tengo Urano en Escorpio en casa 9, y les digo que hasta que encontré el Kava y hasta que encontré la astrología, previamente jamás había podido tener estabilidad, constancia en mis estudios. Siempre empezaba a estudiar algo y lo abandonaba. Me aburría, lo dejaba, venía un uranazo y cortaba todo. Tenía que viajar y tenía que suspender mis estudios, no sé. El Urano entendido como, como imprevistos, como cambios abruptos, etc. ¿Qué pasó con la astrología? ¿Qué puede estudiar una persona? La casa 9 es una casa de estudios, por ejemplo. El Kava puede ser, el centro astrológico puede ser una casa 9. Para mí, fue mi casa 9. El eje 3-9, bueno, supongamos la casa 9. ¿Y qué puede estudiar alguien que tenga Urano en casa 9 y que su Urano se exprese de buena manera y que proporcione algo más de constancia y de... Bueno, por ejemplo, la astrología. Urano es un planeta muy asociado a la astrología. Teniendo Urano en casa 9, cuando encontré una rama, digamos, un tema de estudio uraniano que me interesó, me fascinó, encontré estabilidad, encontré constancia, y fíjense lo que es la vida que yo de una u otra manera ya llevo ligado, conectado al Cava como alumno, como bibliotecario y como profesor hace 12 años, una cosa así. Así que ahí encontré toda la constancia que yo no tenía en esa rama, en esas áreas educativas, ni tampoco en mi vida, porque yo tampoco tengo mucho fijo en la carta natal, ni tampoco tengo mucha tierra en la carta natal, pero habiendo encontrado la astrología, habiendo conectado con algo bastante uraniano como es la astrología en sí, ahí encontré una expresión eh, enriquecedora de este simbolismo eh, de mi Urano en Escorpio en casa 9. Y también Urano abordar la astrología de una perspectiva profunda, no superficial. Por ejemplo, tratar de estudiar en una escuela de astrología como es el Cava, que se caracteriza por esa profundización en el análisis y no en análisis más bien triviales o como de- del horóscopo de los diarios. De ninguna manera es así. Así que bueno, yo pude resignificar ese simbolismo de mi Urano en Escorpio en casa 9. Hasta los 30 y pico de años no lo había vivido de esa manera, lo había vivido de maneras insatisfactorias, y desde los 30 y pico de años hasta ahora que tengo 47, lo viví constantemente y felizmente todos los días de mi vida conectado de alguna u otra manera con la astrología. Lo que digo en mi Instagram es, si yo pude hacerlo, vos también podés, una cosa así. Bueno, qué sé yo.
vamos a tratar de explorar todas estas cosas. Bien, Bueno, Juan, no sé cómo venimos de vamos a horario. iniciar entonces. Estamos con el horario, ¿sí? Vamos a proponerles venir este viernes a profundizar sobre sus cartas, sobre planeta, signo y casa, y ir un paso más adelante, ¿sí? En la interpretación. Totalmente. Sí, sí, sí. Precisamente, haciendo honor a mi Escorpio en Casa Nueva, vamos a tratar de profundizar. Así que Bien. bueno, los Nos espero. vemos entonces. Nos vemos. Bueno, Beth, nos veremos allá. Ustedes también, la gente que esté viendo, y les mando un gran abrazo. Adiós. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Gracias, gracias. Quedé.